Muy bien, muchas gracias. Parte final 21:58. Le decía, íbamos a hablar de fútbol un poco porque esta tarde hablábamos que hay una doctora, una abogada, que por esas cosas de la vida les gusta el deporte, el fútbol, y les gusta, compenetrarse, estar con los chicos, llevarlos a jugar ella. Y tuvieron la feliz idea de proponer algo a la Liga Paranaense de Fútbol y en vez de escucharla la sancionaron. Sintetizando esto, ¿no? Donde obviamente, hay mucho machismo todavía allí. Entonces la convocamos a la doctora Pinasco, ¿sí? Vázquez Pinasco, porque es la representante de la jugadora, la doctora Tortul. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Buenas noches. Gracias por venir, la primera vez que estamos así frente a frente en el programa. Gracias por venir. ¿Qué es lo que pasó con esta señora? Con Pamela. Pamela decide, en el marco de su actividad como jugadora de fútbol, visibilizar aquello que en una institución hegemónicamente masculina no justamente le daban espacio al fútbol femenino. Porque vos podés tener algunas cuestiones que tienen que ver qué espacio le doy. Bueno, jueguen, está todo bien. Pero al momento que corres el velo de aquello que damos como cierto, como construcciones sociales, como sistema de ideas, cuando corres el velo, usas la perspectiva de género, te das cuenta que las decisiones se siguen tomando con un sesgo androcéntrico. Cuando digo un sesgo androcéntrico, quiero decir el modo que tiene la sociedad de ver el mundo, y lo hace a través de la construcción, algo dijiste hoy, violencia machista, me gustó, de la construcción que tiene como único ser y única persona, vamos a ponerlo así, al varón, pero no cualquier varón. Ese es el problema, no es cualquier varón. Es el varón hegemónico, es el varón blanco, es el varón que tiene recursos económicos, es el varón que se construye a partir de ese lugar. Otros varones quedan fuera, que no se asemejen a esa construcción hegemónica. Por eso las prácticas hacia adentro de una institución, como la Liga de Fútbol, es netamente machista. Porque esa mirada está dada desde ese lugar. Entonces vos podés tener, por ejemplo, un consejo de género que está para el título, pero en realidad no funciona. Claro. Vos podés tener 16 clubes de los 28 con femenino, con fútbol femenino, pero cuando se toman las decisiones no se lo hace con perspectiva de género. Claro. Entonces, cuando alguien, una mujer, decide levantar la voz peticionando para ejercer los derechos o que se cumplan los derechos, por ejemplo, la paridad de género, por ejemplo, que el fixture se arme con paridad de género, en igualdad real de condiciones a aquellos, al fixture de los masculinos, del fútbol masculino, ¿qué sucede ahí? Y otra vez el patriarcado se vuelve a acomodar. ¿Y quién es disciplinada? La jugadora de fútbol. Había otras jugadoras, allí había otros varones que no fueron disciplinados, pero a ella se le ocurrió levantar la voz, y no cualquier voz, la voz de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, las adolescentes, que deciden romper un estereotipo y jugar al fútbol. Con lo cual, la resistencia es bien importante. Entonces, se vuelve a disciplinar, se nos vuelve a decir que no tenemos ese lugar para hablar, porque si hablas, te sancionamos. Si se nos ocurre denunciar, te sancionamos. En realidad la sancionan porque hizo su manifestación pública, queremos un fixture igualitario. Sanción. Y ese mensaje en pleno siglo XXI, con la conquista de derechos que hemos logrado históricamente, el movimiento de mujeres y el movimiento social feminista, resulta al menos irresponsable en un Estado democrático y de derecho. ¿Por qué digo esto?
Porque en la Argentina, desde el 94, quedó muy claro con la modificación de la Constitución Nacional que existen tratados de derechos humanos o tratados con contenido de derechos humanos. Y uno es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Sí, la famosa CEDAW que se escucha por ahí. Sí. CEDAW, la W es Woman. Sí, sí. Y esta convención, que si bien no habló en ese momento de violencia de género, sí habló de discriminación. Entonces, tenemos que pensar que si dentro del Estado argentino, dentro del territorio argentino, hay una institución que no está haciendo lo que manda la CEDAW, es decir, discrimina por género, estamos en problemas. ¿Cuáles son? Responsabilidad internacional. Me van a decir, ay, pero por 2 veces de suspensión, sí, porque el mensaje es irresponsable. Porque el mensaje que le estamos dando a la sociedad es decir, miren, pibas, a ustedes les va a tocar jugar siendo niñas. A las 2 de la mañana. A las 9 de la mañana en pleno julio, con la cancha escarchada, mójense los pies. Y además van a tener que ir las hermanitas más grandes que están en otra categoría, van a tener que ir a jugar a la otra punta de la ciudad y pagar la entrada. Y esto no es menor, porque estos micromachismos, tomo lo que vos dijiste, gracias, tienen que ver con esto, con seguir invisibilizando aquello que no queremos. Y cuando las cosas a nivel nacional van a contrapelo. Por supuesto. Porque a nivel nacional estamos discutiendo otra cosa. Por supuesto. O sea, se está en otro nivel respecto de la equiparación entre mujeres y hombres al momento de jugar al fútbol. Por ejemplo. Tal cual. No lo llevemos a la política. Política pública iba a hablar, de la política pública. Por eso, estamos hablando de simplemente algo tan sano, tan noble como es jugar al fútbol. Fíjate que la FIFA ahora va a incorporar el fútbol femenino como una cuestión ya institucional, tenemos instaurada. El campeonato sudamericano que tenemos una goleadora en el campeonato, nos vamos al mundial. Pero cuando hablo de política, de política con perspectiva de género, y también hablo de que lo personal es político, y no lo digo, yo no lo inventé a este término. Y no es política partidaria. Por supuesto. Cuando digo lo personal es político, es porque nuestra vida de relación, algo dijiste de la relación, nuestra vida de relación está tamizada por el constructo social con esta mirada única del varón, hegemónico. Bueno, es que la Constitución es un acuerdo político. Seguro. De esa base, antes ¿no? de la Constitución, mira, vos fíjate que como vos decís, se invisibiliza todo. Había un deporte el deporte de los reyes, que llamó la atención en principio cuando empezaron a actuar las famosas yoquetas, que corrían caballo. Las yoquetas, sí. ¿Quién dijo algo en algún momento? Nadie. Y no estaba todavía la perspectiva de género, la inclusión. Sin embargo, fueron reconocidas y salieron muchas mujeres muy buenas en ese ambiente más machista todavía. Seguro. ¿Y el boxeo, por ejemplo? Ahí tenés otro. Años luz. El rugby. Están por jugar ahora. Sí. Hay una entrerriana jugadora de la selección de rugby. Entonces, todos estos roles que fueron asignados en la división sexual del trabajo, y me refiero a esto después del estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, y antes también, pero más visibilizado allí, de dónde nos ubicamos, quienes nos dicen qué género portamos. ¿Quiénes dicen? ¿La biología? Y ya está dicho que no. Hay estudios científicos, de cientistas sociales, de antropólogas, de sociólogas, de filósofas como Judith Butler, donde pone en jaque, dice ella, ¿cuántos géneros hay en tantas personas? No podemos decir el género es masculino o femenino. Este binarismo, este performance de cómo debemos ser, y si no somos, transgredimos, subvertimos un orden patriarcal, y si no nos adecuamos a eso, somos sancionadas. Y esto es lo que le pasó a Pamela.
Y esto es lo que a mí me gusta. Por eso vine hoy acá, porque me diste el espacio. Porque que nos den voz con Z, es tan importante porque usamos el espacio público para traer aquello que nos pasa en nuestro espacio privado, y esto es lo personal, es político. Entonces, tenemos que pensar más allá de que si un reglamento disciplinario de una entidad como la Liga Paranaense de Fútbol establece algunas cuestiones reglamentarias de la conducta que deben llevar a cabo las personas que están dentro de la liga, si esa implementación, en el caso de Pamela, tuvo colmada o llena, para decirlo de este modo, de estereotipos de género. ¿Y cuáles son estos estereotipos de género? Justamente lo que estoy diciendo hoy, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Qué roles se esperan estereotipados de cómo debe ser un varón, de cómo debe ser una mujer? Y eso es lo que venimos a poner, lo nodal, que a ella la sancionan por el solo hecho de ser mujer. Y esto lo dice la recomendación 35 de la CEDAW, donde expresamente dice que la violencia de género es hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Sí. Y que representa violación a los derechos humanos. Y eso lo dice una organización como Naciones Unidas, donde allí en Naciones Unidas nacieron los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. No es menor el dato que doy. Es para reflexionar. Es para decir, no estoy acá, la feminista abogada, diciendo lo que se me ocurre. Estoy sustentada, me estoy basando en normativa internacional que se aplica en el territorio, y si no se aplica está mal, somos responsables. Pero mira por la pavada, que la verdad que pasa, que no es se una preocupa, pavada. Pone la cara, habla, y no, como vos decís, no es una pavada, porque de esta manera se empieza, es como el psicópata, ¿sí? Que empieza de alguna manera matando un perro, después le saca el cuero y se prepara para matar. Esto es lo mismo. Entonces esta secuencia hay que terminarla. Y aparte tiene un efecto disciplinador. Claro. Es decir, lo que busca es decir, fíjense que no si se alguien meta con levanta esta. la voz, si alguien la sigue, Te va a si pasar alguien esto. le imita, le va a pasar esto o le va a pasar peor. Silencien a las mujeres. Y, Porque somos seres peligrosos. y en una terminología muy clara, Tenés razón. agradezcan que les dejamos jugar en una cancha y Sí. punto. Cállate y seguí esperando el turno. Digo, y esto no es menor. Mirá, te voy Y a es traer... bueno que la mujer no se calle y que diga Y no. todo lo que Yo tiene que siempre decir. digo lo mismo, tuvimos que esperar hasta 1950 para ejercer el derecho político a sufragar. Y digo sufragar porque es votar y que te voten. Julieta Lanteri, antes de la reforma de la ley Sáenz Peña, se hizo su propio partido político, porque estaba prohibido votar, no sufragar. Exacto. Y se hizo su propio partido político. Entonces, como otras tantas mujeres en la Argentina, hicieron cosas maravillosas por el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, al menos es tan preocupante que una liga paranaense de fútbol sancione a una jugadora, a una DT, a una dirigente de un club como San Benito, que para que sepa la audiencia, esto lo supe el otro día en la reunión que tuve, el último encuentro de fútbol femenino fueron 100 personas a verlas a las chicas. Digo, esto es fenomenal. En términos demográficos en San Benito es genial. Sí. Porque uno de los argumentos es, bueno, ¿para qué darle tanta bolilla? Lo voy Si a no hablar va- en términos si no va coloquiales. nadie. Si no Si va no va nadie, si no recaudamos, ¿y para qué? Claro. Que no son tantas, digo, son 16 clubes de los 28 que tienen femenino. Entonces, nos tenemos que poner a pensar y a reflexionar qué es lo que queremos como sociedad. Si queremos seguir discriminando por género, y ni les digo el colectivo LGBTIQ+, eso
ese grupo de personas tienen que remarla mucho más que las mujeres, porque todavía tenemos que tener un cupo para que ingresen a trabajar. Digo, es muy complejo. Nosotras pedíamos cupo para ocupar espacios políticos, de dirigencia política, tanto en el ámbito de un espacio gremial, como ahora es la paridad, 50-50. ¿Y para qué, che? Y porque si no, no estábamos en la lista. Digo, lograr en el 2020, en diciembre, que nos demos la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue porque ese año se modifica la Cámara de Senadores y Senadoras e ingresa el cupo 50-50. Y ese dato hay que tenerlo en cuenta. Entonces, voy de lo macro a lo micro, por eso hablé de micromachismos. Lo macro es todo lo que ocurre y todo lo que pensamos y toda la normativa internacional y la Constitución Nacional y la Ley 26485, la ley local. Pero si quien toma la última decisión no lo hace con perspectiva de género, estamos en problemas. Y tenemos a una mujer que ha sido humillada por su condición de ser mujer, una mujer que ha sido disciplinada con una sanción injusta, arbitraria, incongruente, pero que también ha sufrido violencia institucional. Y esa violencia institucional está claramente descrita en la 26485. Ahora, ¿qué pasa si la justicia avala eso? Se avala la sanción. Ajá. Y ahí seguimos. Y el último bastión del patriarcado creo que hoy está siendo el Poder Judicial. No creo, estoy convencida. Yo participé del proyecto general del Ministerio del Interior, digamos, es dentro del Ministerio del Interior de la Nación, digamos, hablando, poniendo en la arena pública, peticionando para que la reforma judicial sea feminista. Y estamos en problemas, porque si hoy tenemos un juez que dice que no hay violencia de género en ciertos delitos en el contexto de violencia de género, porque lo minimiza y dice que no es un femicidio. Porque no hay una relación, por ejemplo. Exactamente, y yo te dije la resolución, la recomendación 35 de ese audio. Estamos en problemas. Claro. Estamos en problemas. Y los problemas se resuelven. Eso vamos a enterarnos este fin de semana que va a haber. Lo borraste, pero yo lo saco. Va a haber pedido de jury. Por esos temas. Y sí, hay que usar los mecanismos de la democracia. ¿Sí? Porque el Estado democrático de derecho no solamente garantiza que la Constitución esté vigente, sino que las instituciones de la Constitución estén vigentes y que los derechos y garantías sean respetados a toda la ciudadanía. Niñas, las niñeces, adolescentes, jóvenes, varones, gay, lesbianas, transgénero, varones cis, mujeres cis, como yo, porque me autopercibo conforme mi género. Soy blanca, tengo privilegios algunos, pero yo tengo que subvertir mucho el orden patriarcal en los lugares donde estoy, como abogada que ejerzo la profesión. Bueno, y esos desafíos. A vos te amenazaron en tribunales. Sí. En una audiencia. En una audiencia. ¿Estás con custodia? No, porque el señor está cumpliendo pena. No es condicional, sino que está ejecutándose la pena por 5 años. Llevamos ya 1 de cumplimiento. Pero, ¿saben qué? Ejerciendo mi profesión de abogada en una audiencia pública, este sujeto me amenaza porque yo pedía la prisión preventiva y tuve el respaldo de todas las instituciones menos de quien me tenía que respaldar, que es mi gremio. Y eso fue un dolor muy grande para mí, porque ni siquiera me contestaron las notas pidiéndole la amicus curiae. La amicus curiae es una herramienta que tenemos en democracia para pedir a instituciones que miren, que sean amigas y amigos del juez y que miren, o jueza, y que miren el proceso. Y entonces esto también es discriminación por género. Eso también es. Entonces si vos te pones a pensar, te pones los lentes violetas de perspectiva de género y empezás este velo que yo digo que hay que correr y empezar a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo en este momento?
¿Sí? ¿Qué está sucediendo con Pamela? ¿Qué está sucediendo con otras mujeres que denuncian violencia familiar y un juez o jueza pide un informe del equipo técnico antes de tomar las medidas preventivas de protección? ¿Qué está pasando allí? ¿No? ¿Qué está pasando que en procesos de familia se están usando terminologías que ya no se usan más, responsabilizando a la víctima de violencia de género? Digo, por eso, el cambio es social y es posible, porque la construcción cultural es posible el cambio. Tuvimos la Revolución Francesa, cambio social. Tuvimos los movimientos de la década del 60 que fueron revolucionarios. Digo, entonces lo que estamos pidiendo es esto, un cambio social, que no debe ser como la dialéctica de la Revolución Francesa. Por eso Naciones Unidas tiene programas y dice que las mujeres somos hacedoras del cambio social pacífico. Y está probado que en lugares donde hay conflicto bélico y deciden las mujeres, toman en la negociación, se llega a la paz. Digo, y esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Y eso hay que reflexionarlo también. Bueno, y en este caso, emparentarlo con algo tan nuestro, tan transversal como es el fútbol. Digo, acá nadie puede decir, no me interesa, no me toca, no es lo mío. Digo, respiramos fútbol, estamos viendo fútbol mientras tenemos esta charla. Sí, digo, sí. Nos atraviesa el fútbol. Porque además allí se manifiesta tanto. Pero aparte vos ves esos partidos de fútbol femenino en Buenos Aires que transmiten en vivo. Sí, los domingos. Impresionante la cantidad de gente que va. Bueno, por supuesto. Y ahí tenemos otro caso. El caso de justamente esto de decir quién tiene el poder y lo que pasó con una árbitro hace algunos días. Sí, en donde, tremendo. Hubo una sanción de una falta y la persona disconforme lo primero que hizo fue agredirla. Y agredirla de la manera más cobarde que existe, que es por la espalda. Y dentro de una cancha de fútbol. Entonces... Yo no sé cuál es la pena, pero la verdad que es tremendo eso. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, ¿y cómo caratularon la causa? Lesiones. Claro. Nada claro, más. ¿por qué? Porque está esta cuestión de decir porque no la hay lesión, una relación. Porque la lesión agravada, para que esté agravada, te remite al artículo 80 y te dice que debe haber una relación previa. Es tremendo. Claro. Pero también la recomendación 35 de CEDAW que te dice por el solo hecho de ser mujer y violas nuestros derechos humanos. Y es complicado. ¿Cómo haces jugar? Claro, es difícil. Por eso... Yo sigo pensando que una política pública con perspectiva de género es que las querellas que representan a las víctimas sea una querella feminista. Claro. Sea una profesional que tenga su conocimiento, su experticia, su corpus de conocimiento y que esté atravesada con perspectiva de género. Bueno, no solamente por eso, sino para escuchar a la víctima. Pero bueno, hay que tener presupuesto. Bueno, y nosotras no tenemos presupuesto. Pero independientemente de tener presupuesto, muchos dicen, no, pero hay muchas mujeres dentro del Poder Judicial. Pero si a veces se van a las oficinas del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, y por ahí le dicen, tomá esta tarjetita, si tenés algún problema me llamás. Y a veces yo no te dicen, sé, mirá, yo tengo una vida, no tenés que molestarme tanto por esas cuestiones, o andá a la comisaría, o digo, entonces... Y son mujeres, son mujeres. Y yo no sé si el fiscal lo va a tomar a esto. Claro. Y está el descrédito así, ¿será tan así? ¿O no será que vos lo viste de alguna forma que no...? Todas esas prácticas deben estar erradicadas. Por eso, quien está en esos lugares para escuchar a la víctima, a las víctimas, tiene que estar formado de tal modo que entienda que esas prácticas son iatrogénicas y lo único que hacen es revictimizar y además seguir sosteniendo la violencia. Teléfono para el Consejo de la Magistratura y empezar a preguntar estas cosas. Totalmente, ¿no? No solo eso, a nivel en Buenos Aires, en Cava, se exige haber tenido a las personas que van a pujar por un puesto 2 años de capacitación en perspectiva de género, con exámenes aprobados, con una
con una demostración de que no es para el status quo, sino que creen en esto y que además van a actuar en ese sentido. Digo, eso es una buena política pública para el Consejo de la Magistratura. Que además esas decisiones que hayan tomado, si ya venían de una vida dentro del Poder Judicial, que esas decisiones las hayan tomado con perspectiva de género y que no hayan tenido algún desajuste respecto de alguna decisión tomada. Qué contradicción, ¿no? Porque muchas veces en las normativas y demás se habla, dice, compromiso con los derechos humanos. De lo que estábamos hablando recién. Estamos hablando de derechos humanos desde que llegué. Entonces, desde que comenzamos. Es un contrasentido. No habría que especificarlo, pero parece que a veces lo que abunda no daña. Y ahora nos preguntamos, ¿los derechos humanos hay que peticionarlos o solo se ejercen? Solo se ejercen. Claro. Y quien te obtura es responsable. Totalmente. Y tiene que reparar o hacer cesar ese estado de violación a los derechos humanos. Lo tiene que hacer cesar y tiene que dar las mismas oportunidades. ¿Qué expectativa tenés respecto de esta causa? De Pamela, muchísimas. Pero bueno, porque yo siempre tengo esperanza, si no, ¿qué hago? No puedo seguir. Claro. Las esperanzas siempre las tengo y siempre pienso que llegamos a muchísimos lugares, que logramos un montón de derechos, de reconocimiento de derechos, por lo menos hace 40, 50 años que estamos logrando todo esto. Fíjense que la convención es del 1979, yo nací en el 1974. Digo, es un dato histórico importante para tener en cuenta. Necesitamos una convención que diga que no nos deben discriminar. Es muy fuerte, sí, pero es así. Y pasa. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias por darme la voz en la voz. No, al contrario. Cuando quieras, sentite parte de esto. Che, dame 5 minutos, voy 10 minutos. No tenemos ningún problema, al contrario. Bueno, gracias. Si hay algo que nos sobra es tiempo, ¿sí? Así que Gracias. Muchísimas gracias por compartir esta idea con nosotros. Gracias a la audiencia. Gracias Alejandro, Álvaro Daros, Junior, Héctor, a todos los que colaboraron hoy. Nos reencontramos el miércoles que viene en este mismo espacio.